Profesor Ernesto Ráez, tiene usted un grupo de seguidores fanáticos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo tengo amigos, varios amigos, algunos amigos de la gran unidad, exalumnos de la gran unidad escolar Ricardo Palma, Bueno. que me han buscado y me han dicho, le van a dar una gran distinción a nuestro maestro. Usted es el maestro de estos Bueno, muchachos. sí. Mire, una de las cosas más emocionantes de mi vida fue que hace 3 años me hizo un homenaje el Centro Peruano de Teatro. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que al mirar en el auditorio vi de 68 años a jóvenes que yo había conocido de 16 allí sentados. Más de 50 años después, oiga. 52 años después. 52 años después. Es decir, una cosa muy emocionante. ¿Lo reconoció usted? Sí. A pesar del tiempo, el maestro siempre guarda una memoria muy especial de sus alumnos. Y sobre todo de esto, que también los había visto en el camino muchas veces, de acuerdo, ¿no? Mientras iban creciendo, digamos. Claro, pero fue verdaderamente una experiencia para mí inolvidable. Porque nunca me imaginé que uno como maestro pudiera quedarse en la mente de sus alumnos por tanto tiempo. Más de medio siglo. ¿Qué sintió en ese momento? En el momento que los vio ahí. Ya le digo, es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. ¿Qué le dijeron a usted? Bueno, después ya fue cuestión de abrazos, de recuerdos. Habían hecho una revista también en la que aparecían mi figura de los años en que había sido maestro de ellos, con muy buenos recuerdos. Yo les estoy muy reconocido, porque además ahora seguimos siempre en relación a través de la red, ¿no? Que ellos tienen siempre un informativo permanente y ya yo formo parte del grupo, ¿no? Claro. ¿Qué hacía usted con ellos en la gran unidad escolar Ricardo Palma? Bueno, yo ingresé pues como profesor de teatro escolar. Teatro escolar. Entonces hacíamos el teatro en el colegio. ¿Montaban obras? Montábamos obras. En esa época pusimos una obra de los salesianos que se llamaba Juan Soldado, que ellos hasta ahora se acuerdan, inclusive de la horita esta famosa. Y después seguimos presentando muchas obras más, porque ya se arraigó el teatro en la gran unidad escolar Ricardo Palma. Se arraigó muchísimo, muchísimo. Pues yo estuve allí cerca de 10 años en la gran unidad escolar, luego ya seguí mi carrera en otras universidades, etcétera, ¿no? ¿Por qué es útil educativamente que los chicos hagan teatro, los escolares, oiga? Yo creo que no hay instrumento más dúctil para que las personas se acostumbren a la comunicación, a entender la comunicación, a escuchar a los demás, que el teatro. Inclusive hace algunos años yo estuve en Chile, hubo una reunión ahí de la Organización Mundial de la Salud y se reconoció y se reconoce de que uno de los instrumentos fundamentales para desarrollar la resiliencia en los grupos humanos es la práctica del teatro. Ah, sí. Sí, les refuerza la seguridad en sí mismo. Y no hay persona que haya hecho teatro que no se acuerde muchos años después de sus años en que estaba en el escenario. Y ya le digo, es una cuestión de que uno aprende mucho a escuchar y a decir su palabra con espontaneidad, pero sobre todo a escuchar, ¿no? Sobre todo escuchar. Sí. El teatro a uno lo introduce en una comunicación que yo le llamo comunicación sensible. Correcto. Es decir, el acto en el que uno no solamente está esperando decir su palabra, sino está atento a la palabra del otro, ¿no? Cosa que en la vida cotidiana hacemos poco, ¿no? Exactamente. Se pierde muchísimo, No nos gusta escuchar. Exactamente. Ser escuchado, sí, claro. Nos obligamos a ser escuchados. Sí. Pero escuchar no. ¿Cuándo comprendió usted que lo suyo era el teatro? Y el teatro como arma educativa. Bueno, yo en realidad, desde niño, primaria, ¿no? Estudié en el Centro Escolar 431 del RIMAC, ya era de los niñitos esos que recitan, ¿no? Etcétera. Entonces, distinguidos por tener esa facilidad de dirigirse a los demás. ¿Se nace con eso? Sí. De alguna manera. En cierto modo. Ya. Pero en secundaria después tuve la suerte de que fuera mi profesor nada menos que Luis Álvarez. Correcto. Uno de los grandes actores del teatro peruano. Claro. Y ya a los 14 años. Sí, mi profesor. Y ya a los 14 años me llevó a una representación que hacía don Ricardo Roca Rey en el atrio de la Catedral de Lima
El Gran Teatro. El Gran Teatro del Mundo. Claro, yo hacía uno de los 50 mendigos que se arrastraban ahí, pero estaba metido en el mundo del teatro. Es un clásico de Roca Rey. Pues, y claro que sí, toda una línea y una escuela. Sí. Entonces, ya ahí tenía esa inquietud. Pero al terminar secundaria, mi mamá quería que yo fuera médico. Sí, pues. Y en realidad yo hubiera sido lo que mi mamá quisiera, porque además me sentía capaz de hacerlo. Pero el destino quiso que en esos meses mi mamá falleciera y yo me quedara muy dueño de mi vida. ¿Estudió algo de medicina? Sí, comencé. ¿Estaba contenta su mamá por eso o no tanto? Ah, claro que sí, estaba feliz. Era una persona que amaba y quería que fuera eso. Yo hubiera sido con ella un médico definitivamente. Pero al quedarme solo, y ya había ingresado a la Escuela Nacional de Arte Escénico. Paralelamente a medicina. Exactamente. Porque eso, las clases en esa ¿Por lo bajo? No, abiertamente, porque las clases eran en la noche. De 6 a 9 de la noche en esa época. Entonces yo en el día iba a la universidad y luego en la noche iba, ¿no? Me acuerdo que en esa época se estudiaba sábado y domingo también en la Escuela de Arte Escénico. Pero ya quedándome solo, y además coincidió con algo más, ¿eh? Hubo, por esas cosas del destino, una huelga de 1 año en la Universidad de San Marcos. Excelente para usted. Entonces yo ya casi como que me quedé navegando en las aguas del teatro. Y ahí me quedé pues hasta ahora. Mis amigos me dicen, ¿todavía sigues en el teatro, Ernesto? Entonces yo, como ellos tienen diferentes profesiones, les digo, bueno, ¿y tú todavía sigues de médico? ¿Tú todavía sigues de ingeniero? Porque la pregunta es, ¿quién se ha aburrido más en la vida? ¿No? Son vocaciones de una vida. Bueno, claro. Eso es lo que ocurre, claro. Y entonces, ahora tiene usted una distinción internacional. Una distinción internacional que es, aquí tengo alguna información, quizá para el público y para mí mismo, es el premio que se llama Toda una vida en las artes escénicas, 2013. El Festival Internacional de Teatro de Miami le otorga esta distinción. Es una distinción a toda una vida. Bueno, claro, es muy honrosa además porque se va a dar en un homenaje muy grande que se hace al teatro peruano. Van a ir muchos elencos de teatro del Perú a presentarse este año en el Festival Hispanoamericano de Miami, que es un festival muy importante, que tiene como 28 años, y allí se han premiado a los más grandes hombres de teatro latinoamericano. Me ha correspondido a mí ser el primer peruano que se distingue. Es el primer peruano. En realidad yo pienso que hay mucha gente en el Perú, muchísima, que merecería estar allí también. ¿Hay ahora más teatro que antes? ¿Que hace 20 años, digamos? Mucho más que hace 20 años, sí. Sí, ya. Pero todavía no el teatro suficiente. Ahora, que hay movimiento en todo el país, sí lo hay. Hay movimiento, sí. ¿Por qué? Porque el teatro en el Perú, hay que remarcarlo definitivamente, es producto del esfuerzo particular. Sí, absolutamente. Los grupos de teatro, la gente de teatro hace que exista teatro. Heroico. Sí. Acá, desgraciadamente, el Estado nunca ha participado del crecimiento del teatro. Es decir, en el año 46 hubo un momento único en la historia del teatro peruano en que se dio una ley de fomento al teatro. También la inspiró Jorge Basadre. Qué categoría de ministros de educación, ¿verdad? Educación, claro. Pero después, en nuestro país, el teatro es producto de un inmenso contingente de gente que solo de ser nombrada nomás nos pasaríamos mucho tiempo diciendo sus nombres y que da pena no decirlos. Porque le voy a decir, así como hay en la guerra ese canto a los generales que dice que ganaron la batalla y en realidad los que han ganado la batalla han quedado ahí regados en el campo de batalla, en el teatro hay personas del teatro que son mencionadas, pero detrás de ellos y de esa mención que recibimos en este caso, está el inmenso contingente de gente que hace posible que exista el teatro en el Perú. Por eso yo pienso que un poco este homenaje para mí es un homenaje en mi persona al actor desconocido. Ese hombre anónimo que en este mismo momento, en un pueblo joven en el Perú, en cualquier lugar, seguro, en cualquier región del Perú, de la selva, de la sierra, de la costa, está haciendo teatro. Ese actor desconocido al que usted se refiere, ¿por qué lo hace, oiga? Porque el hombre siempre quiere realizar sus sueños y todavía hay gente que sueña en el teatro y lo hace
para realizar sus sueños. Usted ha trabajado con mucha gente importante. No, sí, yo estuve en el Grupo Histrión, En el Grupo Histrión. con los hermanos Velázquez, ¿no? Los hermanos Velázquez. Que fue un largo tiempo. Estuve ligado también a la Asociación de Artistas Aficionados. Que el otro día cumplió un aniversario, Es 75 años, 75 años, del año 1938. 1938. Bueno, este año cumplen así. El Grupo Los Grillos de Sara de Ofré cumple 50 años. Sí, pues. El Grupo Jaguar, que fundó un ilustre amigo peruano que ha muerto, un hombre de teatro, Tomás Temoche, también cumple 50 años. En Arequipa, la NEA de Arequipa cumple 50 años. Y el Grupo Audaces, 45. ¿De dónde es el Grupo Audaces? De Arequipa también. De Arequipa. Sí, Arequipa. Por mencionar también que la provincia donde se hace teatro, no, porque no se queda en Lima. No, claro. Claro. Y acá hay grupos importantísimos, ¿no? Yuyascani, Cuatro Tablas, ¿no? Maguey, que hace una labor extraordinaria. También hay Willy Pinto. Es un esfuerzo colectivo. Un esfuerzo colectivo. Y la verdad es que sí, yo los admiro mucho. Yo me dediqué un poco a investigar la historia del teatro peruano por eso. Porque es bueno rescatar para la memoria de los demás estos esfuerzos que se pierden en el tiempo, ¿no? El teatro peruano tiene 10.000 años de antigüedad. Es decir, en las cuevas de Toquepala, ¿no? y la Uricocha hay pintura rupestre en que se ven las danzas mágicas frente para la casa pues, de los camellos peruanos, ¿no? Y eso hay que valorarlo también, creo yo. Hay que pasar por todo ese mundo que ha ido creándose y que finalmente es nuestra identidad. En el teatro se rescata la identidad permanentemente. Yo creo que, bueno, la frase es de García Lorca, ¿no? Pero decía que el pueblo que no ama su teatro, si no está muerto, está moribundo. Gran dramaturgo Lorca, ¿no? Claro. A pesar de que vivió poco. Sí, sí, sí. Pero ha dejado clásicos. Sí, extraordinario y muy arraigado también a su España, ¿no? Una cosa clásica, tremenda. Claro. Y arma esas cosas, estos dramas, estas cosas. Claro, con mucha fuerza. Claro. Y nosotros tenemos eso. Cosas de Lorca, claro. Nuestros dramaturgos presentan la imagen nacional. Sí, pues. Sí, con mucha fidelidad además, ¿no? Y nos hacen pensar en nosotros mismos, pues, ¿no? En nuestro futuro como país y como, bueno, en el coro en el concierto de las naciones del mundo, como se acostumbra a decir. Don Ernesto Ráez, va a estar usted el 11 de julio homenajeado. Exactamente. En este certamen que hay en Miami. Lo felicitamos por eso y le deseamos, pues, que le vaya muy bien. Y en las muchas actividades que todavía va a desarrollar. Sí. Y yo le agradezco mucho también la entrevista. Y a ver si a varios maestros les dice cómo hace usted para que 50 años después siga teniendo esos fanáticos. Bueno, es lo que yo también me pregunto. Es como que uno se ve incógnitas también de la vida, ¿no? Es tremendo. Algo pasa, no sabe uno qué. No se sabe bien por qué, ¿no? Y en buena hora que llegue.